intestino, vamos a ver, y ese va a estimular, amplificar la señal. Entonces, está bien como lo puso, que aquí como anota bien, inhibe a las células alfa, pero recuerden que GABA no solamente es a nivel del sistema nervioso central, donde se secreta en mayor cantidad, también se encuentra en las células beta del páncreas, del islote, ¿sí? Entonces va a servir para inhibir la secreción de glucagón. Sí. Y con respecto al dipéptido peptidasa, tiene razón. Esta enzima que se encuentra a nivel de intestino es una degradadora ¿de quién? Del GLPI1, que quiere decir que cuando esté glucagón trabajando, esta enzima también va a inhibir al amplificador de la secreción de la insulina, que es el GLP1, la incretina principalmente. Entonces, nada más que entiendan y vean la diferencia. Aquí con las flechitas, ahora sí ya se entiende mejor, porque no nada más es de poner glucemia, por eso le decían en los cuadros, o así como vienen en los libros, pues yo puedo poner somatostatina de los dos lados, pero así como me lo pone, somatostatina es más amiga de glucagón. Entonces, ¿quién va a inhibir? Aumento de glucagón, porque glucagón va a estar presente siempre, pero puede estar disminuido o puede estar elevado. ¿Quién va a inhibir? Glucosa, sí, pero ¿en qué estado? En baja concentración de glucosa. Cuando yo tenga baja concentración de glucosa, insulina no va a poder o no es estimulada para ser secretada. ¿Por qué? Porque yo estoy en una etapa de ayuno. Por eso es importante que marquen esto, aumento o baja, ¿sí? Sí. Pero está bien su explicación, Eiden. ¿Qué No, más? nadie. Se me olvidó decirles que la incretina, Ajá. bueno, todas estas son postprandiales, o sea, van a ser después de comer secretada. Usted misma, ¿por qué cree? Porque usted misma ahorita con la gráfica que nos presentó, está diciendo que una vez que yo ingerí alimentos a los 10 minutos, empieza la secreción de insulina. Entonces, en ese momento, para bajar y para que esté más animada, por decirlo así, insulina y trabaje mejor, pues yo tengo que también secretar el GLP-1 y el GLP-1 se secreta en mayor cantidad cuando yo ingiero alimentos. Entonces, el GLP-1 también va a estar aumentado, ¿para qué? Para que actúe sobre la célula beta y secrete, se dé, por ejemplo, ese pico rápido a los 10 minutos. Es un amplificador de la secreción de insulina. Entonces, también en el postprandio, en ese tiempo que nos marcó, es cuando la GLP-1, mayor secreción de insulina, en los nutrientes que estoy ingiriendo, pues llevo aminoácidos como arginina, lisina y soleucina, que son estimuladores también de la secreción de insulina. Ácidos grasos también, porque tengo que no solamente glucosa, también tengo que bajar mis ácidos grasos. Pero el principal causante de, en este caso, de la patología que vamos a comentar, que es la diabetes y obesidad, en forma independiente, cada uno está haciendo de los suyos. Entonces, insulina trata de bajar estos nutrientes cuando se encuentran elevados, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, soy Nadia, doctora? Sí, Nadia, ya. Bueno, esta imagen, esta diapositiva ya la habíamos visto, pero pues de aquí quisiera agregar una pregunta que pues nos hizo al final de la clase, igual fui a investigar. Nos preguntó la doctora que por qué estos tres tejidos eran, vaya, insulinodependientes. Y bueno, de acuerdo a lo que yo encontré, es porque para empezar, insulina va a ocupar transportadores como son el GLUT4 y el GLUT2, que solo van a estar presentes en la membrana de las células de estos tejidos, o sea adipocito, miocito y bueno, hepatocito. También porque los receptores que fijan la insulina son más rápidos, elevados y con mayor especificidad y una muy alta afinidad en estos tejidos. A ver ahí, Nadia. Estos tres son dependientes de insulina. O sea, ya quedamos que todos los tejidos de mi organismo son blancos de insulina.
O sea, todos mis tejidos trabajan bien en presencia de insulina. Están contentos todos, todos son blancos. Sí. Pero estos tres son dependientes. El músculo y el tejido adiposo es dependiente de insulina porque tiene el GLUT4. Ese GLUT4, si no está presente la insulina, no va a trabajar. Pero los únicos que tienen el GLUT4 son músculo y tejido adiposo. ¿Sí? Sí. Ahora, hígado, porque es dependiente de insulina. Este tiene el GLUT2 y el GLUT2 trabaja en ausencia o en presencia de insulina. Pero los GLUT quieren decir transportadores de carbohidratos. Carbohidratos, glucosa, fructosa, galactosa, pero principalmente transportadores de glucosa. Entonces el hígado, ¿por qué es dependiente de insulina? Porque recuerden que la primera vía que metaboliza carbohidratos, ¿quién es? ¿Qué vía es? La glucólisis, ¿no? La glucólisis. ¿Y qué enzima tiene? La primera enzima de la glucólisis tiene el hígado. La exocinasa. Cuando usted tiene mucha glucosa. La otra que... Glucosinasa. La glucosinasa. ¿Y qué dijimos? Que la glucosinasa no trabaja si no hay mucha glucosa. Entonces, cuando hay mucha glucosa, forzosamente está presente insulina. Y si esa enzima no es inducida por la insulina, entonces no va a metabolizar la glucosa. Y si no se metaboliza, pues este tejido es muy importante porque es el que va a compartir glucosa a todos los demás tejidos. Es el primero que va a metabolizar esa glucosa para guardarla en forma de lípidos y dárselos al tejido adiposo, para formar energía y dárselos a los demás tejidos. Entonces, el hígado es dependiente de insulina por la glucosinasa, no por el GLUT. ¿Queda claro? Sí, el GLUT2 trabaja, GLUT3, GLUT1, GLUT5, los transportadores dependientes de sodio-potasio, los CGL2, esos incluso no dependen de insulina, dependen de sodio y de potasio, de la bomba de sodio-potasio. Entonces, nada más recuerden que el hígado es dependiente por la glucosinasa y el músculo y el tejido adiposo es dependiente por el GLUT4. Ese sí depende de insulina para poder incorporar la glucosa a su interior, al interior del músculo o al interior del tejido adiposo, ¿sí? Por eso son dependientes estos tres. ¿Qué quiere decir? Estos tres, si no está presente insulina, van a empezar a fallar, van a presentar y previamente la célula beta que está produciendo la insulina. Entonces, estos tres dependen para trabajar de insulina por esas características. ¿Queda claro, Nadia? Sí, doctora. Bueno, todos los demás, preguntas a Nadia. Nada. Bueno, sígale, Nadia. Bueno, A ver, también... ahí en esa, regrésese. Ah, A ver, decremento de cetogénesis, pero no nos explicó esto, decremento, incrementa síntesis de proteínas. A ver, decremento de cetogénesis. ¿Por qué cree que decrementa la cetogénesis? Porque hay decremento de cuerpos cetónicos. Pues yo... A ver. A ver, insulina, ¿qué es? ¿Hormona anabólica o catabólica? Es una hormona anabólica. Anabólica. Anabólica quiere decir que guarda. Ajá. ¿Qué guarda? Carbohidratos. Sí. ¿En forma de qué? De, pues, pues sí, de glucosa. A ver, usted tiene glucosa ahí Bueno, de glucógeno, ¿no? en forma de glucógeno. Entonces, ¿qué más guarda? Si forma glucógeno, o sea, guarda glucógeno, aquí entonces dice, incrementa la síntesis de glucógeno, aquí en hígado, hasta abajo. ¿Qué vía es esta? La de glucogenogénesis.
Entonces, favorece glucogenogénesis. ¿Por qué? Porque guarda glucógeno. Esa ya está, ¿sí? Sí. A ver, luego dice, si yo hago glucogenogénesis, ¿qué inhibo? La glucogenólisis. ¿Sí? Entonces, no puede, si está guardando, no puede degradar. Entonces, incrementa glucogenogénesis, disminuye la glucogenólisis. Y si no tiene glucosa 1-fosfato, ¿qué también va a disminuir? ¿Qué otra vía le produce glucosa? A ver. ¿Qué sigue de la glucogenólisis? Porque dice aquí, disminuye la salida de glucosa y decremento de... A ver, equipo. ¿Sería la lipólisis, doctora? No. A ver, ¿qué vía les produce glucosa? Sí, aquí lo tienen, la gluconeogénesis. ¿Sí? Aquí por eso me están poniendo, disminuye la salida de glucosa. O sea que me están inhibiendo la gluconeogénesis. Pero si incrementa la síntesis de glucógeno, favorece glucogenogénesis. Pero antes de hacer gluconeogénesis, yo tengo que hacer glucogenólisis. Entonces, insulina favorece, por ser una vía anabólica, favorece la formación de glucógeno, glucogenogénesis. Inhibe vías catabólicas, glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿sí? Sí. ¿Qué más hace? ¿Solamente guarda carbohidratos? No. ¿Qué más guarda? Pues sí, no, pues sí, aminoácidos. Aminoácidos. Entonces, si usted tiene muchos aminoácidos, puede formar proteínas, ¿sí? Entonces, es que insulina es proteogénica. ¿Qué más guarda? ¿Qué come la dieta, Nadia? ¿Qué más guardamos? ¿Nutrientes? A ver, pues sí, nutrientes, pero dentro de los nutrientes va glucosa, ácidos grasos, triacilglicéridos. Entonces guarda, dice aquí, aumenta la síntesis lipídica. ¿Eso qué te está diciendo? Que aumenta, pues sí, la formación de triglicéridos, ¿no? Entonces, ¿qué vía se favorece? Supongamos que nada más come carbohidratos. Pero si come muchos, ingiere muchos carbohidratos, también puede formar lípidos. ¿Cómo se llama esa vía? Es la lipogénesis. La lipólisis, ¿no? No, lipogénesis. Y si hago lipogénesis y yo estoy en hígado, no puedo dejar esos lípidos aquí en el hígado. ¿Qué les tengo que hacer? Hay que sacarlos del hígado para esterificarlos, ¿no? ¿Qué forma? O sea, vayan beta-oxidación, ¿no? Y cuerpos cetónicos. ¿No? A ver, Félix. Es beta-oxidación y cuerpos cetónicos. No. A ver. Es la esterificación, ¿no? Sí, pero antes de esterificar, ¿qué hago? A ver, que nos quede claro, insulina es anabólica. Entonces, puedo guardar glucosa en forma de glucógeno. Puedo guardar glucosa cuando haya formado lípidos y para guardarlos, los lípidos, yo tengo que guardarlos en forma de triacilglicéridos. Entonces, ustedes dicen, aumenta la síntesis lipídica. Sí, forma de nuevo o de novo lípidos. Entonces, estoy haciendo lipogénesis. Si estoy haciendo lipogénesis, estoy activando a mis ácidos grasos para que formen la otra vía que me guarda en forma de triacilglicéridos que se llama esterificación. Si yo estoy guardando, tengo que inhibir, en primer lugar, ¿cuál sería la vía contraria de la lipogénesis?
La Ahora sí, la ¿no? que decía Sí, la lipólisis, ¿no? la lipólisis. Y si yo tengo muchos ácidos grasos libres, ¿qué otra vía estoy favoreciendo? Ahora sí, la que decía Félix. La beta-oxidación. Beta-oxidación y Y cuerpos cetogénesis. ajá, la cetogénesis. cetogénesis. Entonces aquí por eso pone decremento de cetogénesis. Entonces, si ustedes están poniendo esto, es que deben de explicar por qué, ¿sí? Aquí dicen decremento de cetogénesis, sí, pero yo antes de decremento de cetogénesis pondría decremento de lipólisis, decremento de beta-oxidación, ¿sí? Hay beta-oxidación, pero está disminuida. Hay lipólisis, pero está disminuida. Hay formación de cuerpos cetónicos, pero está disminuidos. Entonces, insulina es una vía anabólica, por lo tanto, inhibe vías catabólicas. ¿Queda claro? Sí, doctora. Y en músculo, a ver, explíqueme lo de músculo. Ya usted ya sabe qué hace la insulina. En este momento estamos viendo insulina. Pues, por ejemplo, en lo que sería A ver lo que me está poniendo aquí. Incrementa la entrada de glucosa. ¿Qué vía se está favoreciendo? la La glucólisis. La glucólisis. Aunque tenga, recuerden que el músculo tiene exocinasa o glucosinasa. exocinasa. Ajá. ¿Y quién es el inhibidor de la exocinasa? La exocinasa, ¿cuándo trabaja? Cuando hay poca glucosa. Ajá. Y si se le empieza a juntar, ¿qué se junta? La exocina, sí, ¿no? No, la ¿Quién glucosina. inhibe? La glucosa. 6-fosfato. La 6-fosfato. Entonces, para que no se acumule esa glucosa 6-fosfato, ¿a dónde se va la glucosa 6-fosfato? Número 2. A glucogénesis. A glucogenogénesis, ¿sí? O sea, y ustedes dijeron que el músculo es el que guarda glucógeno y el hígado es el que guarda glucógeno. Entonces, en el músculo hay glucogenogénesis. Sí. Ajá. Y luego dice, incrementa la captación de aminoácidos. ¿Qué va a hacer? Pues, bueno, esa yo encontré que hace, síntesis proteica, aumentando el transporte de aminoácidos, así como también va a estimular la síntesis de proteínas ribosómicas. Entonces, favorece proteogénesis. Si yo estoy formando proteínas, pues no las voy a degradar. Entonces, por eso pone decremento de catabolismo proteico. No hay proteólisis, hay proteogénesis. Luego dice, disminución, a ver por qué me pone disminución de la liberación de aminoácidos gluconeogénicos. ¿Cuáles son los aminoácidos gluconeogénicos? La alanina. La alanina. ¿Quién dijo alanina? Yo, doctora Edith Cerón. Edith Cerón. Entonces, la alanina y el ácido glutámico. Entonces, si no está liberando gluconeogénicos, a ver, una pregunta, ¿el músculo hace gluconeogénesis? ¿Nadia? No. 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 Entonces, ese aminoácido gluconeogénico que dice Edith que es la alanina o el ácido glutámico y por transaminación el ácido glutámico se convierte en alanina, ¿cuándo los produce el músculo? ¿Cuándo los produciría Edith? Esos entran dentro del ciclo de Cori y el ciclo de Ajá. alanina, ¿no? Ayudado por el hígado. ¿Y cuándo lo produce Edith? En ayunos prolongados, ¿no?
Ajá, pero en ayuno prolongado, pues lo primero que rompo es carbohidratos. Pero se supone que son como, ¿Cuándo hay más rompimiento de proteínas? ¿Cuándo hace qué? ¿En ayuno o en Ejercicio. ejercicio? ujú, Cuando hace mucho ejercicio, entonces va a liberar aminoácidos gluconeogénicos. Y ahí se forma lo que dice Edith, el ciclo de la alanina. Alanina se convierte a qué? Sale y ¿a dónde se va? Pues a este otro tejido que tiene aquí, que está cerquitas y que dibujó, de músculo sale y se va al hígado. al hígado, ujú. ¿Y el hígado qué hace? Gluconeogénesis, pero en un estado de ayuno o de ejercicio, ¿sí? Sí. Pero en este momento, como está trabajando la insulina, entonces el músculo no va a liberar aminoácidos gluconeogénicos para no hacer el ciclo de Cori en este momento, ¿sí? Y luego dice, incremento en la captación de cetonas. O sea, hace cetogénesis. Lo que hace cetogénesis, incremento en la captación de cetonas. ¿No A era? ver, acuérdense. En condiciones, o sea, yo para formar cuerpos cetónicos parto de un sustrato, que es ¿cuál? ¿Cuál es mi sustrato que me va a formar cuerpos cetónicos? La acetilcoenzima. La acetilcoenzima A. Y recuerden, la acetilcoenzima A yo la puedo formar en condiciones de... ¿Cuándo tengo acetilcoenzima A? Cuando esté trabajando insulina o cuando esté trabajando glucagón. Pero en este momento, ¿por qué tengo pocos? Porque lo que se produzca, ¿quién forma cuerpos cetónicos? ¿Musco o hígado? Hígado. Hígado. Ajá, hígado. Esos pocos cuerpos cetónicos, ¿quién los va a captar? Tejidos periféricos, como el Ajá. músculo. Ujú. Pero en este momento hay poquitos cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque en el músculo se van a integrar esos cuerpos cetónicos al ciclo de Krebs como fuente de energía, entonces no van a estar saliendo o no van a quedarse a nivel de torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso aquí pone disminución, incremento en la captación de cuerpos cetónicos, sí, pero para fuente de energía. Ujú. Aumento de la captación de potasio. Entonces, vayan relacionando las vías metabólicas, cómo están funcionando en los diferentes tejidos, ¿sí? Ujú. A ver, vamos con tejido adiposo. Pues en la primera, que es el incremento en la entrada de glucosa, sería la glucólisis. Ajá, ¿por qué se favorece la glucólisis ahí en el tejido adiposo? ¿Quién transporta la glucosa al interior? El GLUT4. El GLUT4. ¿Quién lo pone a trabajar? La misma GLUT4. insulina. Pues la insulina, ¿sí? Ujú. ¿Qué más? Pues sí, el aumento en la síntesis de ácidos grasos. Ah, entonces, Entonces, ¿qué vía es? la lipogénesis. Ajá. Pero si ya están afuera los triacilglicéridos, ¿qué hacía el tejido adiposo? Si ya están afuera los O sea, suponga que el hígado le formó muchos triacilglicéridos Ajá. y ya salieron y están a nivel de torrente sanguíneo. Ok, es esterificación, ¿no? Bueno, pero para esterificarlos, primero los tiene que romper. Ajá. ¿Y qué enzima se lo hace? ¿Qué enzima hidroliza triglicéridos y trabaja con insulina? La lipoproteína lipasa, ¿no? La lipoproteína lipasa, sí. Entonces, para formar y hacer esterificación, pues usted tiene que tener ácidos grasos hidrolizados y tiene que tener glicerol para hacer la esterificación, ¿sí? Y aquí, luego en el número 4 dice, incrementa la formación de triacilglicéridos. ¿Por qué? Porque los está guardando en forma esterificada, en forma de 3 ácidos grasos por un glicerol. Activación de la lipoproteína lipasa. ¿Por qué? Porque primero los puede romper, no pueden entrar en forma de triacilglicéridos.
Inhibición de la lipasa sensible a hormonas. Si usted está haciendo esterificación, ¿qué vías está inhibiendo? La, ay, la, ¿Qué la vías lipo- está inhibiendo? Edith, ayúdeles. La Bueno, lipólisis. la lipasa de sensible la a lipólisis. No, la La lipólisis. detoxificación. Ah, La lipólisis, aquí la tienen, lipasa sensible a hormona. ¿Qué esta hormona, esta enzima, de qué vía es? De la lipólisis. ¿Sí? Ajá, sí, sí. Entonces, no nada más es de ponerme, hace esto, sino de que expliquen el por qué. Entonces, ya saben que la insulina es anabólica, ya saben que estos tejidos dependen de insulina, ¿por qué? Y ya saben por qué se favorecen unas vías y se disminuyen otras. Entonces, todas las vías, recuerden, están prendidas, pero unas están más elevadas y otras están inhibiéndose. Entonces, todo lo que ponen tiene una explicación y eso es lo que deben de entender ustedes. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, sígale. Bueno, esto lo había yo puesto, pero en realidad lo acabamos de explicar todo. Entonces, Explíquenme. bueno, igual teníamos efectos metabólicos de la insulina que iba a promover el almacén de los nutrientes ingeridos, que igual lo acabamos de mencionar. También Entonces, va a tener, en lugar de almacén, ponga metabólicos dentro de estos. Almacén quiere decir que es una hormona anabólica porque está almacenando, pero sí, está almacenando y puede especificar ahí qué está almacena. Glucosa en forma de glucógeno. ¿Qué almacena? Ácidos grasos en forma de triacilglicéridos. ¿Qué hace? Aminoácidos para formar proteínas. Eso es almacén y los principales almacenes son de glucógeno y de triacilglicéridos. ¿Sí? Si sí, ya sabe todo eso, ya pueden especificar más. sí, bueno, igual en los paracrinos había encontrado precisamente que tanto, bueno, que van a actuar sobre las células alfa, que son las que producen el glucagón, que ya habíamos visto hace ratito, porque la célula beta, que secreta insulina, pues la va a inhibir, así como la célula delta, que secreta somatostatina. Igual, pues va a inhibir al glucagón, que sale de las células alfa. Y Hay una pregunta. ¿Quién cree que inhiba más? ¿Insulina o GABA? pues yo digo que insulina. A ver, Félix, Aiden. es la célula